Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y para quienes no me conozcan soy abogado y voy para 6 años de estar aquí en el mundo del podcasting opinando sobre muchos temas. Quiero agradecer a Edgar Arroyo, el maestro de la canción, quien compuso el jingle del Cuadrante Alfa, jingle que están escuchando en estos momentos aquí de fondo, y el cual queda para introducción de cada episodio podcast como para su finalización. Ya saben que este podcast del Cuadrante Alfa se publica en los días lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en Spreaker. Inicialmente en esta plataforma, ya pronto estaremos en otras plataformas de podcasting, en otros espacios. Quiero saludar también a todas las personas que nos acompañan desde el grupo en Telegram y también para quienes nos siguen en @cuadrantealfa, la cuenta en Twitter. La información, los enlaces, todo lo que es el Cuadrante Alfa lo pueden encontrar en la descripción de este episodio podcast. También están los enlaces de las noticias y opiniones que vamos compartiendo para que ustedes forjen un poco más los temas que elaboramos en este espacio. Quiero que hablemos sobre algo que está sucediendo en estos momentos entre el gobierno nacional y Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Si bien es cierto que hasta el momento no se conoce texto alguno, no se conoce cómo sería la reforma a la justicia que quiere impulsar el ministro de Justicia, Néstor Osuna, a nombre del gobierno nacional, ha salido Claudia López a impulsar un hashtag con un derecho de petición, utilizando el numeral petición contra la impunidad. Cuando uno entra a revisar el perfil de ella en Twitter, como las entrevistas que ha dado en una ronda de medios que ofreció esta mañana, de hoy miércoles 25 de enero, vemos que ella está incurriendo en unas cuestiones preocupantes, que esto lo haga una alcaldesa en ejercicio. Recurre al miedo, recurre al populismo punitivo, recurre a una serie de falacias, de argumentos que, siendo ella mandataria, siendo ella alcaldesa de la capital del país, de la ciudad de Bogotá, pues preocupa, porque es inducir al error a la gente, y no solo a los ciudadanos de la ciudad de Bogotá, sino también a los del resto del país. Y ella dice que ha tenido conocimiento que la reforma a la justicia que va a impulsar, no sabemos cuándo, el gobierno nacional, quiere darles más derechos y garantías a los victimarios, a los delincuentes, que a las víctimas, que incluso el gobierno nacional quiere premiar a esos delincuentes, a esas personas condenadas, a esas personas que están siendo investigadas, judicializadas dentro de un proceso penal, con beneficios, con gabelas, con garantías, en detrimento de las víctimas. Y cuando uno escucha las razones, las explicaciones que ha dado también en medios de comunicación el ministro Néstor Osuna, uno encuentra que el sentido de esa reforma a la justicia, que todavía no se conoce en su texto, va por otro lado. Y es que hay que entender quién es Néstor Osuna, hay que entender qué es lo que él está buscando. Néstor Osuna es abogado y es profesor de Derecho Constitucional del Externado. Entonces uno creería que él tiene mejor criterio que una persona como Claudio López, que se dedica a la política, que se dedica a recurrir a temas populistas, como la consulta anticorrupción, el famoso 7 veces sí, con fines electorales, porque eso fue lo que pasó. Uno podía estar de acuerdo con el tema, con el fondo de la consulta, no con las formas, y no como ella lo impulsó. Uno puede entender cuáles son los fines, cuáles son los enfoques que impulsan las personas que hacen parte del Partido Verde,
quienes me conocen saben muy bien que yo he desarrollado el tema de lo que es el Partido Verde y su política homeopática, su política de posar de correctos, de posar que somos defensores de los derechos humanos, que somos animalistas, que somos veganos, LGBTI, incluyentes, diversos y un poco más de cosas, pero a la larga recurren a prácticas propias del uribismo. Si una persona posa de ser defensora de derechos humanos, pero a la vez dice que quiere recurrir al populismo punitivo, que mete miedo y que ofrece el tener penas altas, penas drásticas, tener una justicia severa, excesiva, es ir en contra de los derechos humanos. Si uno lee un texto que está compartiendo Claudio López, que no es otra cosa más que una petición muy tergiversada, muy amangualada, que está compartiendo a través de los canales de comunicación de la alcaldía, uno puede ver entre uno de los párrafos lo siguiente. La gente se esfuerza en ir a denunciar juiciosamente, pero es tanta la impunidad que se termina perdiendo el tiempo y la esperanza. De corazón, creo en las segundas oportunidades, pero también creo que los derechos de los que roban, atracan y hasta matan no pueden estar por encima de los millones de colombianos que trabajamos, estudiamos y vivimos honradamente. Esto es una persona que dice defender los derechos humanos, como lo demuestra ella, o como lo dice cualquier otro que pertenezca al Partido Verde, es caer en inconsistencias, es una gran contradicción, porque si bien, y así lo establece la Constitución, las víctimas tienen derechos. La víctima merece ser resarcida en el daño que recibió. La víctima merece que el Estado haga todo lo posible para que vuelva a estar en el momento anterior del hecho delictuoso del cual fue víctima. Pero esa persona delincuente que cometió un delito, ese enfermo delincuente, como lo trata la ciencia del derecho penal, también tiene derechos y también tiene garantías. Tiene derechos a un proceso justo. Tiene derecho a que se desvirtúe su presunción de inocencia dentro de un proceso. Eso de la presunción de inocencia no le gusta mucho a la gente del Partido Verde. A esos grupitos que tienen corazoncitos, banderitas, así en las redes sociales, no les gusta esa palabra de la presunción de inocencia, no les gusta eso del debido proceso. No les gusta que el delincuente, esa persona que está siendo indiciada, imputada, acusada dentro de un proceso penal, goce de derechos y de garantías. A quienes no les gusta eso tampoco, al uribismo. Resulta que esos derechos y garantías que le otorga a una persona que está siendo investigada penalmente vienen desde la misma Constitución y se desarrollan en mejor medida en el Código Penal colombiano como también en la Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio. Pero las víctimas también tienen derechos. Y la víctima es la persona a la que se le busca resarcir ese daño que se le cometió. Y lo que busca el ministro, Néstor Osuna, en lo que él ha dicho en las diferentes ruedas de prensa que le he escuchado, es que los mecanismos de pena, aparte de recurrir a diferentes alternativas en el cumplimiento de una pena, también se garantice algo que la misma Constitución y el mismo derecho penal establece, y es la resocialización del reo, del condenado, que la persona que está pagando una pena se pueda resocializar, pueda volver a vivir en sociedad, y para ello el Estado tiene que darle todas las garantías. Cada delincuente que tiene Colombia, cada persona a la cual después de un proceso, con todas sus instancias, con todas sus garantías y demás, se le demuestra su culpabilidad, su responsabilidad en la comisión de un hecho típicamente establecido por el Código Penal, es una persona a la cual el Estado le falló. Porque en un Estado social de derecho, como dice ser Colombia en su Constitución, tiene que dar las suficientes garantías, lamentablemente no es así, para que no existan o para que existan en una menor probabilidad la comisión de diferentes delitos.
Normalmente una persona porque roba a otra. Normalmente una persona porque delinque. Por las condiciones en las que está viviendo. Y los teóricos del derecho penal muchas veces han entrado a intentar descifrar, establecer por qué una persona se vuelve delincuente. ¿Qué cosas pueden fallar? ¿Influye el entorno donde nació? ¿Influye el abandono del estado en donde está viviendo? ¿Influye esa necesidad, esa urgencia de poder llevar dinero a su casa? ¿De poder saldar una deuda? ¿De poder alimentar a un ser el cual depende de esa persona? Y si lo miramos en el contexto colombiano, empezamos a ver que muchos de estos delincuentes que Claudia López como alcaldesa dice que combate, que los confronta, que ella como alcaldesa cuidadora todos los días sale a cuidar a los bogotanos y que se opone a que existan robos, atracos, lesiones personales y demás, esas personas porque están delinquiendo. ¿Por qué a una persona le es más rentable delinquir que buscar un trabajo? Porque a una persona le es más rentable salir a robar celulares, ir a apuñalar a alguien para robarle un celular, por ejemplo, para robarle un reloj, para robar el espejo de un carro, que trabajar. Esa persona tiene acceso a un trabajo, tiene acceso a la educación, tiene acceso a estos servicios públicos que el Estado tiene que garantizar siempre para todos. Realmente no. Y realmente uno ve, vuelvo y digo, en el contexto colombiano, que esas personas que cometen estos delitos son personas a las cuales el Estado colombiano les falló. No los estoy justificando, porque no faltará la persona que venga a decir que estoy justificando a los delincuentes. No, hay que entender ese contexto. Hay que entender cuáles fueron las motivaciones. ¿Para qué? Para que después del análisis correspondiente se establezcan cuáles fueron las acciones, pero también y más que todo las omisiones en las que incurrió el Estado, para que una persona cometa uno o varios delitos. La ciencia del derecho penal, la criminología, ¿qué es lo que establece con la pena? ¿Qué es lo que establece con la acción penal? ¿Qué es la fiscalía? ¿Qué es el derecho penal? Todo eso se ha establecido de una forma clara y es que el derecho penal, la acción penal, es la última ratio que tiene el Estado para perseguir a un delincuente, resarcir a una víctima y buscar que estos hechos delictivos no se vuelvan a cometer. Entonces, el Estado colombiano falla en muchas otras cosas para que llegue una persona y cometa un delito. Eso es una responsabilidad de Estado. El Estado colombiano, a través de la prestación de diferentes servicios públicos, tiene que garantizar que todas las personas vivan y convivan de la mejor manera. El famoso estado de bienestar incluso. Si una persona tiene acceso a la educación, se puede formar, independiente del nivel salarial que tenga, de nivel de ingresos que pueda tener dentro de su núcleo familiar. Si una persona tiene acceso a la educación, si una persona tiene acceso a la salud, y no solo a la salud física, también a la salud mental. Si el Estado garantiza que una persona viva con su núcleo familiar en un ambiente sano, en donde se pueda desarrollar libremente su personalidad, en donde esa persona pueda tener acceso a la educación, a la salud, a la sana convivencia con las demás personas, se baja enormemente las probabilidades que esa persona sea un delincuente. O que si esa persona, a pesar de ese estado de bienestar en el que está viviendo, desarrolla
una cierta manía, un cierto trastorno en su personalidad que la lleva a cometer ciertos delitos o a tener ciertas actitudes, ciertas acciones que son lesivas contra sí mismo o contra las personas que lo rodean, la misma sociedad, el mismo Estado, lo puedan detectar de forma temprana, lo puedan aconsejar, orientar, acompañar, sanar, tratar en el sentido físico, en el sentido mental, para que esa persona no lo haga. Pero si aún así esa persona sigue con esas actitudes y las va llevando cada vez a un grado mucho más preocupante en el que resuelve cometer un delito, por ejemplo, asesinando a un vecino, quiere decir que todos los otros controles, quiere decir que todos los otros contextos que estaban sucediendo antes de la comisión de ese delito fallaron. La familia no pudo detectar, o si lo hizo, no actuó en debida forma para evitar que esa persona cometiera un delito. El Estado, representado en el sector, en el lugar donde esa persona estaba viviendo, no hizo lo suficiente o sencillamente no se enteró para tomar las medidas preventivas para evitar que esa persona cometiera el delito. Entonces, ¿qué queda? La acción penal. El hecho delictivo se cometió. Esa persona asesinó a su vecino. Entonces, llega la fiscalía, que es la titular de la acción penal del Estado, aquí en el caso de Colombia, acusa formalmente ante un juez imparcial, lleva una serie de pruebas que demuestran su responsabilidad, que demuestran que esa persona sí cometió ese delito, y a lo largo de un proceso en donde se practican esas pruebas, el juez llega al convencimiento y efectivamente lo condena. Pero el tema de la condena no termina ahí. La condena tiene que ser proporcional a los hechos que cometió. Y es el Estado donde tiene que reaparecer para garantizar primero que esa persona cumpla con esa condena, pero que también esa persona se resocialice, recapacite, que ese enfermo delincuente comprenda y establezca que lo que hizo fue malo, que lo que hizo fue un hecho que cometió una lesión, un daño en la familia de la víctima, pero también en la sociedad. Y que a pesar de todo esto, esa persona tiene la garantía de volver a la sociedad, reincorporarse y retribuir, de cierta forma, el daño que cometió, que es lo que llaman la resocialización del reo. El populismo punitivo va en contravía de esto. El populismo punitivo piensa y asume que con solo penas altas, que solo con jueces severos, que solo con una justicia drástica, inclemente, la delincuencia se acaba. Entonces vemos cada nada referendos, vemos cada nada proyectos de ley, vemos cada nada gente hablando en prensa diciendo es que aquí tiene que haber pena perpetua, cadena perpetua, es que aquí tiene que haber pena de muerte, es que a los violadores hay que castrarlos químicamente, hay que someterlos a penas fuertísimas, que se pudran en la cárcel. Resulta que eso no es justicia. Lo que busca la alcaldesa no es justicia. Lo que ella busca, junto a los fanáticos, a los seguidores del populismo punitivo, es venganza. Y la justicia es contraria completamente a lo que es la venganza. La alcaldesa, en una serie de entrevistas, y ahí comparto una que hizo en Blue Radio, ella dice que es que cada persona que haya cometido un delito tiene que ir a pagar cárcel y no salir de allá, ¿no? Ella lo que está buscando es una satisfacción personal de ver a una persona que por una u otras razones ha cometido un delito, ser castigada, pero no ser resocializada. Al fin y al cabo estamos hablando de seres humanos. Y aquí no se trata de decir que es que las víctimas tienen mejores derechos que los victimarios, porque entonces entraríamos a una categorización muy fea y muy propia de estados autoritarios de decir cuáles son los ciudadanos de primera categoría y cuáles son los ciudadanos de segunda categoría o de tercera.
¿Por qué la justicia se representa a través de la diosa Temis con una balanza y con los ojos vendados? Porque se asume que la justicia tiene que ser ciega y tiene que ser igual para todos. Pero estamos en un país en donde al delincuente más raso que pueda haber se le manda a una cárcel, a un centro penitenciario como la Modelo, como la Picota, como otros más, pero a un delincuente de cuello blanco se le manda a una hacienda propia, a un apartamento o incluso a la casa de la caballería de la policía de carabineros. Y era el caso de Andrés Felipe Arias, por ejemplo. Andrés Felipe Arias porque no está pagando pena en una cárcel, como otros condenados. ¿Por qué hay esa distinción? ¿Es un fallo de la justicia o es un fallo de ciertos operadores que están dentro de la justicia? En otros países hay pabellones. Hay pabellones para violadores, hay pabellones para delincuentes de hurto, pero también hay pabellones para quienes incurrieron en delitos económicos o en delitos de corrupción de temas públicos. Pero todos están uniformados, todos tienen ese uniforme naranja y pagan una pena. La alcaldesa, en esta entrevista que les comparto de Blue Radio, ella habla que la cárcel distrital, por ejemplo, sí cumple con el tema de la resocialización del reo. Debo decir que yo conozco la cárcel distrital por temas académicos. Me consta que hay ahí centros de enseñanza, hay talleres de trabajo, carpintería y otras cosas más, pero no son suficientes. Que si bien el modelo de la cárcel distrital puede ser algo a seguir, no es suficiente. Y si uno escucha al ministro Néstor Osuna, uno entiende que lo que está buscando es potenciar lo que ya se está haciendo en la cárcel distrital. Por ejemplo, quiero que escuchen un fragmento de la entrevista que dio Néstor Osuna hoy miércoles 25 de enero a Blue Radio, en donde habla a modo de respuesta frente a las declaraciones que ha hecho Claudio López en las últimas horas. Justicia, Néstor Osuna, ministro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Ministro, ¿cuál es la idea del gobierno a la que se opone la alcaldesa? ¿Por qué la alcaldesa está tan preocupada? Porque este proyecto suyo de descongestión carcelaria, dice ella, significaría impunidad. Pues mire, yo creo que porque la alcaldesa probablemente le hayan dado una idea errónea de lo que es el proyecto. El proyecto no es un proyecto de excarcelación, ni es ni mucho menos un proyecto de impunidad. Es un proyecto que le apunta a la resocialización. Eso quiere decir que las personas que están presas trabajen y los que están presas estudien, desarrollen alguna actividad para que cuando salgan mejor de como entraron y puedan desarrollar algún oficio. Es un proyecto de ley que adicionalmente le apunta a que la reparación a la víctima, que ha sido la gran olvidada del derecho penal, pues tenga incentivos y que aquella persona que ha cometido un delito y repara a la víctima, pues tenga un alivio, una pequeña rebaja en su pena. Y es un proyecto de ley también que racionaliza el uso del sistema carcelario. Pero no es cierto que sea un proyecto de excarcelación, ni mucho menos un proyecto de impunidad. Es un proyecto basado en evidencias, es un proyecto moderado, no tiene ningún extremismo, que utiliza las figuras que ya existen y les introduce leves modificaciones. Pero, ministro, ya que usted habla de víctimas, la gran manera de reparar a las víctimas, sé que usted, ministro, es un gran constitucionalista. ¿Una reparación a la víctima no es que el delincuente pague por sus delitos? No, mire, para la víctima lo más importante es sentir que vuelve a estar en la situación anterior a la de la comisión del delito. Eso yo sé que es muy difícil. ¿Qué tiene que ver? Bueno, si es un delito económico, que le devuelvan lo que le quitaron, que le reparen el daño, perdón, el daño que le hicieron, que le paguen el tratamiento médico que tuvo que tener, que le indemnicen también ese dolor, esa aflicción. La cárcel es más para castigar a la persona, para que sepa que, además de reparar a la víctima, lo que hizo está mal hecho y que merece el reproche de la sociedad. Entonces, digamos que el problema de nuestro sistema penal es que ha ido solo a la cárcel, no a la reparación. Y la cárcel realmente no repara a la víctima y además, tal como está diseñada, tampoco sirve para resocializar al preso, ni realmente sirve para muy poco. Sí, pero, ministro, ¿en qué se equivoca la alcaldesa Claudia López cuando dice que cerca de 7.000 delincuentes saldrían de las cárceles? Mire, yo la verdad no sé de dónde ella haya obtenido ese número. Ayer mismo le pedí a las personas del ministerio que me colaboraran, que preguntaran o que elaboraran ellos cuentas a ver por dónde puedan salir ese número. Pero recuerdo yo que en épocas pasadas la alcaldesa un día me dijo, no, es que en la pandemia el presidente Duque me sacó 30.000 presos de la cárcel de Bogotá. Y yo quedé asombrado y después dije, averigüemos cómo fue eso.
Y lo que ocurrió es que durante ese año, efectivamente deben haber salido un número parecido a 30.000 personas de las cárceles de Bogotá. Y que eso es lo que ocurre normalmente todos los años. O sea, salieron 30.000, entraron 31.000. Pero es que la gente no está en la cárcel para siempre. Es una cosa que salen y entran, salen y entran. Entonces no sé si la cuenta de la alcaldesa incluye ese, ¿cómo le llamamos? Ese movimiento ordinario, o no sé de dónde haya sacado esa cuenta, pero nuestro proyecto no es para sacar presos. Sí, pero ministro, usted dice el proyecto no es para sacar presos, pero por cuenta del proyecto sí saldrían unos presos o a estudiar o a trabajar. Bueno, el estudio puede ser dentro de la cárcel, ¿no? Con mecanismos electrónicos, ya en algunas cárceles hay, seguramente muy pocas, los internos con tabletas, unas tabletas que tienen un acceso limitado a Internet parecido al de los aviones, digamos, en el que tienen muchas posibilidades de cursos incluso que dan certificado. También el SENA va a las cárceles, eso lo vamos a intensificar. Entonces, la educación principalmente es dentro del establecimiento. Pero, ministro, el trabajo también es dentro del establecimiento, señora. Pero, ministro, cuando usted presentó este proyecto y esta opción para descongestionar las cárceles, hablábamos, y usted mismo lo explicó aquí en Mañanas Blue, que podrían esos presos salir en el día a estudiar. Hablamos de universidades que estuvieran acreditadas con el Estado y a trabajar, incluso con particulares. Y usted hablaba de la posibilidad de salir de la cárcel. Sí. Pues mire, es que eso ya está en la ley que está vigente desde hace 20 años. La actual ley dice que esa posibilidad, que técnicamente se llama libertad preparatoria, es para personas que hayan cumplido las 4/5 partes de la pena. Y nosotros lo que hacemos es modificar eso y establecer una gradualidad. Para personas que han cometido delitos contra niños, nunca. Delitos sexuales, nunca. Otros delitos cuando ha cumplido el 60% de la pena y los otros cuando ha cumplido el 50% de la pena. Entonces, la medida ya existe, hacemos una leve modificación. Eso es. ¿Cuál es la leve modificación, ministro? Pasar de las 4/5 partes con carácter general a decir delitos sexuales nunca, delitos contra niños nunca, otros delitos cuando ha cumplido el 60%, o sea, nos bajamos de las 4/5 al 60%, y otros delitos, los menos graves, digamos, cuando ha cumplido el 50%. Claro, pero ministro, ahí está la discusión. ¿Cuáles son los delitos menos graves? Hurto, por ejemplo. Hurto, por ejemplo, es un delito, claro, frente a una violación de un niño, es un delito de menor gravedad, pero significaría, este es el argumento de la alcaldesa, que delincuentes, estos menores, el carterista, esos podrían recuperar la libertad vía este proyecto que usted está presentando. Mire, primero la cadena perpetua no existe, entonces ya ellos van a recuperar la libertad cuando pague la pena. Pero si me habla de esta medida específica, ese estaría en los que una vez han cumplido el 60% de la pena. Ojo, si antes de eso se ha celebrado un convenio entre el IMPEC y un empresario o una actividad que les ofrezca un trabajo, podrían salir a trabajar y volver a la cárcel por la noche. Yo sé que si uno quiere meterle miedo, dice, no, entonces los van a sacar, van a entrar milenios, vayan al éxito. No, eso no es así. Primero, es un convenio entre el IMPEC y una empresa. Esos convenios ya existen, para que trabajen adentro. Por ejemplo, con Arturo Calle existe un convenio en el que los presos dentro de la cárcel trabajan. Pero podría ser que una vez que hayan cumplido ese 60% de la pena, salgan, por ejemplo, en una construcción de una vía terciaria en la que está interesado el gobierno, los trasladan desde la cárcel en un bus del IMPEC, trabajan y vuelven por la noche a la cárcel. ¿Cuál es el sentido de eso? Es que trabajen y por lo tanto tengan un sueldo, una remuneración, para que se vayan preparando para cuando salgan ya definitivamente de la cárcel, para que puedan mantener su núcleo familiar, mandarle 200.000 pesitos a la familia, para que tengan, no sé, en las cárceles ahí tiendas, para que tengan para comprarse la gaseosa, en fin. Sí. De eso se trata. Pero, no se trata ministro, de meterle miedo a la gente ni de sacar a los claro, pero ahí hay un tema, ministro, que seguramente usted conoce. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos en Colombia, ministro. Y entonces usted dice, van a salir los presos, van a salir en un bus del IMPEC. No existe, le pregunto, ministro. Es decir, aquí el señor Matos, con guardias del IMPEC, se volaba todas las semanas a disfrutar de una libertad disfrazada como Pedro por su casa. No existe el riesgo, ministro, el problema, la posibilidad de que estos presos en la práctica, que salgan con la buena intención suya a trabajar, a estudiar, porque no hay cadena perpetua, etcétera, salgan a cometer más delitos, que es el miedo de la alcaldesa. Pues yo creo que es el miedo que quiere propagar, pero la verdad es que hay esos casos, digamos, mediáticos. Creo que en esos casos no aplicaría el beneficio, porque en esos delitos que tengo entendido de las personas que se refieren no aplicaría el beneficio. Lo que uno encuentra en las cárceles, tenemos alrededor de 200.000 personas privadas de libertad en Colombia en este momento, es sobre todo gente pobre que clama por reinsertarse en la sociedad de algún modo. Entonces, y que están sufriendo un castigo durísimo. La cárcel es una fábrica de sufrimiento. Y que claman por volver a tener contacto con su familia, con la sociedad, y que, por supuesto, cometieron un delito. Si les ofrecemos esa posibilidad poquito a poco de que si sale a trabajar y vuelve por la noche, le van a pagar un sueldo. Que si eso lo desarrolla durante unos tantos meses o años, pues seguramente va a recibir otro beneficio. El sistema carcelario cumple con la finalidad que tiene. No, de eso se trata, es un debate racional. Mientras ustedes me llamaban leyendo la editorial del Espectador, que creo que sí capta cuál es el sentido de la reforma que proponemos, pero entiendo, por supuesto, que también es fácil propagar el miedo, el temor y pensar en una sociedad en la que es una república invivible. Eso es muy fácil de vender. Ahí lo escucharon, un fragmento de la entrevista. La entrevista completa está en el enlace que les dejo en la descripción de este episodio podcast. También está la entrevista que le dieron a Claudio López. El ministro de Justicia se centra en decir, lo que pasa es que hay ciertos delitos que no necesariamente merecen tener una pena privativa de la libertad. ¿Pueden haber penas alternativas? Sí. Pero también se puede estar pagando una pena y estar estudiando o estar trabajando.
que para ello incluso hay que llevar a convenios con el IMPEC para el traslado de personas que están pagando una pena y que le es aplicable para que puedan tener un trabajo remunerado con diferentes empresas con las cuales el Estado a través del IMPEC tenga convenios. Entonces el IMPEC coge y traslada a alguien de una cárcel, de la cárcel A, van a la fábrica tal, trabajan en el día, los recoge en la noche, obviamente están custodiados todo el tiempo, y los retornan al lugar en donde están pagando su pena, a la penitenciaría. La otra opción es que existan fábricas, lugares de trabajo dentro de esas cárceles, dentro de esas penitenciarías, o tener esa mano de obra de esos delincuentes que por el delito que cometieron les es aplicable ese beneficio, no a todos. Ahí en el audio ustedes lo escucharon que le hace énfasis, hay delitos a los que sí se les puede aplicar, hay otros delitos a los que no, el tema de violaciones, el tema de delitos contra menores, otros más. Entonces trasladar ese grueso de personas a que trabajen, por ejemplo, en la construcción de una vía o en temas de trabajos de infraestructura, donde sí, va a haber un contratista que se gana la licitación y todo, pero parte, y eso va dentro del convenio que se haga, parte de esa mano de obra va a venir de las personas que están condenadas y que están pagando una pena. ¿Y qué significa eso? Que esa persona tenga un salario. Que a pesar de estar condenada, esa persona pueda cumplir con las obligaciones que tenga a cargo dentro de su familia o las personas que dependen de esa persona. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo de hacer énfasis que toda pena tiene que cumplir con un fin y es la resocialización del reo, del condenado? ¿Qué hay de malo que una persona que cometió un delito, que se equivocó y que el Estado lo castigó, pueda regenerarse, pueda serle útil a la sociedad? Lo dije en Twitter, en mi cuenta @jvp008, y lo digo acá. Confío más en el criterio de Néstor Osuna, abogado, profesor de Derecho Constitucional, que busca dar un mayor impacto, una mayor aplicación a lo que establece la misma Constitución de Colombia frente a los derechos que le corresponden a las personas condenadas, que los discursos populistas llenos de miedo que recurren al populismo punitivo que impulsa Claudio López a través de firmatones, a través de derechos de petición, con lo cual quiere llenar el despacho del ministro de Justicia, utilizando para ello los canales distritales, los canales de la alcaldía, porque sencillamente estamos en año electoral. Entonces Claudio López en su entrevista a Blue Radio dice, lo que pasa es que el tema del derecho, de la seguridad y de la representación de las víctimas no solo puede ser una voz de la derecha, sino también tiene que ser de todos y tenemos que tener esa mano firme. Y quienes hablan de mano firme son los uribistas. Y quienes hablan de penas excesivas son los uribistas. Y quienes hablan de incurrir en castigos fuertes en contra de sus enemigos, de sus contradictores, son los uribistas. Y quienes recurren al miedo son los uribistas. El año pasado tuvimos una campaña presidencial, en donde esa campaña estuvo llena de comunismos, que es que Chávez, el chavismo, el Foro de Sao Paulo, expropiaciones, ideología de género y que por eso hay que votar por el que diga Uribe, y así fueron las elecciones del 2018. O las campañas, hablemos de la reelección de Uribe, que es que esto no puede ser flor de un día, que es que si a mí no me eligen se va a armar la hecatombe, el país se va a acabar, la confianza inversionista, los famosos 3 huevitos de Uribe. Algo así está haciendo la alcaldesa Claudia López, algo así están haciendo ella, sus seguidores, sus compinches del Partido Verde, de aquellos que les gusta la política homeopática.
de aquellos que les gusta posar de correctos, decir que son los chéveres, que son los intelectuales, pero que terminan de tanto profesar ese centro que no existe, ese centro difuso, terminan yéndose al fondo a la derecha. Bueno, dejo este tema también para la discusión de ustedes. Interesante poder conocer sus opiniones al respecto. Cualquier comentario me lo pueden escribir aquí en Spreaker, en este episodio podcast, me lo pueden dejar también en el grupo en Telegram o en @cuadrantealfa o @jbp008, que son las dos cuentas de Twitter que tenemos, la del podcast y la mía, para poder leer y entender sus apreciaciones frente a este tema. Quiero excusarme si se me sigue escuchando un poco averiada la voz, sigo todavía con la peste con la que tengo desde el fin de semana. Espero ya poder estar un poco mejor para el día viernes, próximo episodio podcast que será este viernes. Este viernes ya es 27 de enero, ya a este mes, al primer mes del año ya le queda este fin de semana y unos días más. No siendo más, yo me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en este Cuadrante Alfa.